Tenemos acá un panel muy interesante sobre un tema que está en boga en absolutamente todos los diarios, sea en papel, digital, radio, televisión. Todos están hablando de inteligencia artificial, lo que no significa que todos entiendan muy bien de qué se trata. Así que en este panel que nos convoca tenemos a Freddy Vivas, a Diego Martins y a Lucrecia Salgado. Nos contarán cómo la inteligencia artificial puede ayudar a facilitar y acelerar la digitalización del sector. También compartiremos sobre cómo a partir de los datos recolectados tenemos en los lotes, incluso los productores y sus equipos de trabajo pueden tener trazabilidad sobre el negocio, algo que tanto importa en el agro en este momento. Pueden también acceder a mejores reportes y perspectivas y también pueden recibir recomendaciones, alertas y predicciones en tiempo real. Esperamos que luego de escuchar este interesantísimo panel puedan tener los productores una idea acerca de qué se trata la inteligencia artificial, de cómo puede ayudar a hacer más eficiente y sustentable el trabajo que todos los días tienen en el campo. Freddy, vamos a comenzar con algunas preguntas disparadoras. Sí, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por la Sos invitación. emprendedor, venís estudiando acerca de la tecnología desde los 12 años. Leí que hay una revista muy interesante, Sí, sí, cambió un sí, sí. poco tu De muy chico, perspectiva, nerd de nacimiento, desde la cuna, prácticamente. como todos los que estamos acá. Parece que el futuro de la inteligencia artificial llegó hace rato, pero muchos todavía no lo saben, no conocen de qué se trata y pareciera que nos encontró por sorpresa. A lo largo de la historia hemos visto que muchos avances tecnológicos han parecido amenazantes al principio, pero luego demostraron consecuencias muy beneficiosas para toda la sociedad. La inteligencia artificial parece estar siguiendo este camino. Tenemos muchísimos pronósticos. El historiador Yuval Harari, que tanto nos gusta a Igna y a mí, la caracterizó como el hackeo del sistema operativo de la humanidad. Nos gustaría saber, Freddy, ¿cómo la ves? No sé si soy tanto de la escuela de Harari, pero sí que es una disrupción tremenda, ¿no? Lo que estamos viviendo. La inteligencia artificial, para los que por ahí no están en el tema, tiene más de 50 años. O sea, no es una cosa nueva. Sí, lo que pasó fue que por primera vez en la historia se empezó a hablar en todos los asados de los domingos de inteligencia artificial y en todos lados, como decías. No siempre con tanto conocimiento, pero sí se empezó a instalar la conversación de que la inteligencia artificial se metió en todo. Y como cualquier tecnología, como que pasa a diferentes estadios, un estadio más de investigación, después las empresas e industrias lo empiezan a adaptar y después llega a la mano de mucha gente. Y eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial hoy. Y como decías antes también, no siempre la innovación la recibimos con los brazos abiertos. Hace poco veía unas fotos de una movilización de docentes en contra de las calculadoras en el año 88. O sea, marchas contra las calculadoras. Por lo tanto, no siempre es como, bueno, a ver esto nuevo, lo incorporo y lo uso. Siempre hay una fase de un poco de decepción porque las cosas no funcionan del todo bien hasta que empiezas a generar confianza. Y la inteligencia artificial está en eso. Pero ya vemos ejemplos concretos en todas las industrias. Y todas las empresas del mundo, todas las organizaciones del mundo usan sistemas que los ayudan a tomar mejores decisiones. O sea que eso, digamos, pasándolo el mundo de la industria en la que estamos hablando hoy, estamos a nada. Ya hay ejemplos concretos en el mundo, pero creo que se vienen en los próximos años donde esto va a aparecer en lo cotidiano de todo el trabajo de cualquiera que está acá. Gracias, Freddy. Diego, ¿cómo andás? Un placer. Muy bien, gracias por la invitación. Muy Segundo feliz de estar panel que acá. compartimos en pocos días. Diego, sos VP de Inteligencia Artificial en Globant y venís de ocupar una posición similar en Accenture, donde estuviste como 20 años. Hoy charlábamos Empecé a con los Freddy 15. y decíamos a Somos qué hora Empecé a los 15, arrancó. empecé a los 15. Ilegal. La pregunta que te quería hacer es cómo las empresas a las que fuiste ayudando a que se transformen digitalmente fueron llevando a cabo ese proceso, en qué los benefició y en qué pensás que la inteligencia artificial va a influir en esa transformación que están buscando hoy las empresas. Bueno, me hablaste de transformación digital y de beneficios también de la inteligencia artificial. Te voy a hacer un 2x1 de martes por la mañana. Porque igual no me voy a hacer el interesante, digo, vamos al grano.
Digo, beneficio de la inteligencia artificial en 30 segundos. Claramente nos permite procesar y analizar grandes volúmenes de información en poquísimo tiempo y sacar patrones y conclusiones y soluciones que de otra manera el humano por sí solo no puede hacer, ¿sí? Entonces ese es como el mensaje académico. Pero ahora sí, déjame hacerme el interesante y voy un paso atrás. Digo, la transformación digital, ¿no? Casi que la ola anterior, pero que todavía estamos ahí peleándola. Nadie discute el valor y me parece que no hay que justificarla, pero sí me parece que es importante entender a qué favoreció, además de los consultores que vendíamos transformación digital, favoreció a que las organizaciones, pueden ser gobiernos, empresas y demás, y personas, a ser más prósperas, a crecer, ¿sí? A ser más eficientes y a poder tener a vehiculizar datos e información de manera de poder tomar más y mejores decisiones. Si se lo ponen a pensar, esto es ni más ni menos que en donde más nos está ayudando la inteligencia artificial, nos está acelerando ese proceso, ¿no? De alguna manera, son jornadas que van de la mano, ¿no? Inteligencia artificial y digitalización. Pero ahí uno podría caer en el pensamiento, ¿no? Mucha gente me dice, pucha, digo, yo recién estoy tratando de tragar el proceso de digitalizarme, ¿no? Estoy viviendo esa jornada. Conecté mi maquinaria agrícola, estoy comprando software de digitalización, me estoy adaptando, estoy iluminando el campo con internet para conectarme y ahora ya me estás hablando de que viene otro segundo capítulo, digo, me mataste. Y si bien esa presunción puede tener algún basamento, en realidad lo que estamos viendo en la práctica es algo rotundamente opuesto a eso, ¿sí? Que la inteligencia artificial facilita el proceso de digitalización. O sea, si bien van de la mano, facilita el proceso de digitalización. La inteligencia artificial, para empezar, nos está ayudando en el propio abordaje de la inteligencia artificial, a través de tener una interfaz de diálogo y conversacional. Y después, como decía, ayuda en la digitalización. Con lo cual este concepto de la materia sabida, que era la digitalización, como concepto previo a la inteligencia artificial, en realidad se rompe, y es por eso que la inteligencia artificial está generando tanto revuelo, ¿no? Es la capacidad de poder acelerar todos estos procesos, y motivo por el cual también estamos acá sentados, ¿no? Lucrecia, Freddy y yo, y seguramente motivo por el cual tomamos desayuno gratis más temprano. Pero sin duda es lo que nos está ayudando. Ese proceso de digitalización, doy un ejemplo. Por ejemplo, con visión computarizada nosotros podemos traducir escenarios que están pasando en el mundo. El mundo tiene infinita información, digo, el mundo analógico en el que vivimos. Pero la inteligencia artificial nos permite digitalizar una imagen, un video, un documento para poder sacar conclusiones, para poder hacer modelos de predicción de rindes, modelos de recomendación de qué producto aplicar, ¿sí? De poder tomar una decisión de qué sembrar, cuándo, cómo. Así que sin duda, este es el punto, ¿no? de la inteligencia artificial, ayudarnos a impulsar este proceso de digitalización, y como si esto no fuera poco, digo, me ayuda con la propia inteligencia artificial, con la digitalización. Además, me provee, en base a las últimas innovaciones, la capacidad de poder tener un asistente, un copiloto, dentro de toda esta experiencia, de modo tal de que yo no me tenga que encontrar con la abrumadora necesidad de aprenderme cada maldita pieza de software o de ingeniería que ahora va a estar disponible, que es abrumadora, aunque es sumamente esperanzadora, ¿no? De las capacidades que vamos a poder tener, pero en el poder dialogar con esta tecnología nos va a facilitar muchísimo el abordaje. Bueno, espectacular. Ya irá sentada con nosotros al lado, en la camioneta, mientras recorremos los lotes. Lucre y Santos, gracias por estar acá. Lucre, nos encantaría que nos puedas compartir de qué trata tu rol en Bayer, qué estás haciendo, en qué consiste, cuáles son el uso de los datos que está haciendo Bayer, cómo ayuda a esto a que el productor pueda producir de una manera más eficiente, más sostenible, y también si nos puedes dar algún ejemplo de maíz donde son líderes con Decal. Bueno, primero también agradecerte, Ignacio, por invitarme al panel. Para mí es un honor estar con Freddy, con Diego y con vos, Lucina.
Y también agradecer por toda la organización. Creo que este tipo de eventos en donde nos invita a conectar, intercambiar ideas son súper importantes, y más en este tema que es la digitalización tan importante para el sector y para Argentina. Yendo a tu pregunta, mi posición es de AgTech Lead. Trabajo para Argentina y para Brasil. Es una posición dentro del equipo de Science Enabling, es un equipo de ciencia de datos dentro de DFS, que es Digital Farming Solution de Bayer. Es un equipo multidisciplinario donde hay perfiles de ciencia de datos y perfiles más agronómicos y técnicos como el mío. Yo soy ingeniera agrónoma. Acá hago un paréntesis: dentro de estas personas que están más especializadas en ciencia de datos, un montón de jóvenes con distintas carreras que se acercaron al agro justamente porque lo están viendo interesante, lo están viendo atractivo, porque están pudiendo aplicar sus conocimientos estar trayendo la tecnología, por el agro estar avanzando en la tecnología. Mi posición conecta dos mundos: el mundo de los datos con el mundo del negocio. Tanto hay un AgTech Lead para maíz, para Crop Protection y para soja. Yo estoy con foco en maíz, trabajando muy cerca de los equipos que están avanzando con nuevos modelos de negocio basados en resultados. Y básicamente lo que hago es conectar el equipo de ciencia de datos, llevándole la visión más agronómica. Como contaban recién, estos equipos analizan y procesan grandes cantidades de datos que a través de modelos, algoritmos, generan conocimiento, recomendaciones, predicciones. Entonces es importante siempre darle un sentido agronómico, y a su vez desde el negocio surgen necesidades de desarrollo que son llevadas a estos equipos. Hoy me animo a decir que en todos los negocios se está usando esta herramienta de inteligencia artificial en mayor o menor medida, y en varias áreas de la compañía, no solamente en las que están dedicándose a la digitalización. Particularmente en maíz, en Bayer, las recomendaciones son recomendaciones integrales que se basan principalmente en el conocimiento del ambiente. Después se elige el mejor producto para ese ambiente en particular, y una vez que tenemos el producto para ese ambiente, avanzamos con las prácticas en particular de densidad y de fertilización para ese híbrido, para ese ambiente. En cada uno de estos pasos estamos usando modelos matemáticos paramétricos o modelos basados en inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, les doy algunos ejemplos. En todo lo que es el conocimiento del ambiente, en nuestra plataforma digital que se llama FieldView, hay una funcionalidad que son las prescripciones avanzadas, que lo que hacen básicamente a través de modelos de inteligencia artificial es analizar y procesar imágenes satelitales junto con información previa de los lotes para ambientarlos. Ambientarlos significa identificar zonas de mayor productividad, productividad intermedia, menor productividad. Y esto lo que permite es hacer un uso eficiente de los insumos, poner la cantidad de insumos en cada uno de los ambientes en función a lo que ese ambiente puede entregar. No usar ni más ni menos, sino ser más eficientes. Otro de los usos que lo estamos usando para el conocimiento del ambiente, y se está trabajando en un modelo también basado en inteligencia artificial, que integra el procesamiento de imágenes satelitales con información de clima, como radiación, temperatura, lluvias, información de datos regionales, zonales y manejo, para predecir rendimientos históricos de lotes en donde no tenemos información. Y esto también es súper importante porque, como les dije, siempre venimos basando nuestras recomendaciones en el ambiente. Yendo un poco más allá, Bayer y en particular DECAL hace sus recomendaciones tiene recomendaciones muy sólidas en cuanto a lo que es densidad y fertilización. Particularmente hoy estamos trabajando en un modelo basado en inteligencia artificial más completo en lo que es recomendación de densidad, que integra muchos datos, variables de clima, distintas condiciones de suelo, coeficiente genético de los híbridos,
distintos manejos y toda esa información integrada genera modelos de recomendación de densidad, híbrido y ambiente específico, que también nos permite ser cada vez más eficientes. Me paso un poco de área que me parece súper interesante. Hoy en el área de breeding se está usando un montón la inteligencia artificial, aceleró enormemente los tiempos. Hoy el avance de los híbridos está siendo cada vez más rápido y esto impacta rápidamente en el agro porque estamos teniendo cada vez más rápido mejores híbridos. ¿Y por qué? Porque se puede analizar un caudal de datos impresionante. Hay más de 50.000 marcadores moleculares que se vienen analizando, decenas de miles de líneas a nivel global que se pueden analizar para generar nuevas poblaciones, cruzas, que eso aumenta, es de gran valor. Y bueno, eso es un poco en maíz, pero también se está usando para lo que es crop protection, para identificar, predecir presión, daño económico de plagas en distintos lotes para poder actuar. Estamos trabajando en un modelo basado en inteligencia artificial, particularmente en Brasil, para nematodes, en posicionamiento de variedades, de híbridos. Ahora hay trampas de insectos que se basan en inteligencia artificial, que detectan insectos y nos permiten poder generar alertas y que el productor esté preparado. Bueno, la verdad que hay un sinfín de usos y cada vez se está usando más, y creo que la inteligencia artificial vino para que permitiera al productor tomar mejores decisiones basadas en datos y esto en definitiva impacta en una mayor productividad, mayor rentabilidad, eficiencia y la sustentabilidad de los sistemas. Gracias, Lucre. Impactante. Cuántas cosas y qué interesante, Luli. Decías algo súper importante. Recalcar también que Bayer siempre está a la vanguardia como las grandes empresas, pero Bayer es también impresionante todos los avances que tienen. Algo importante que decías, interesante, es lo colaborativo y lo multidisciplinario que se está volviendo el sector, impulsado también por la inteligencia artificial, ¿no? Y es el caso de que estos dos cracks estén acá en Agro y que nosotros podamos acceder a ese tipo de talento y que podamos trabajar juntos, y es salir un poquito de la recorrida, del monitoreo, de cosas que el productor y el asesor conocen muy bien, y es a eso complementarle otros conocimientos que nos ayudan a ser más productivos y más eficientes y más sustentables. Así que creo que esa multidisciplinaridad de la que siempre hablábamos empieza a suceder. En relación a eso, Freddy, en el agro se producen un montón de datos dentro de los campos, de los lotes, incluso fuera de ellos. Cada vez estamos recolectando más datos, pero no los estamos aprovechando como quisiéramos. No estamos analizando, transformando esos datos en información o en insights. Y la pregunta es, ¿cómo están haciendo uso de esos datos? ¿Cómo lo están transformando en información en otras industrias? ¿Cómo la inteligencia artificial va a ayudar a que eso sea? Sí, no, buenísimo. Bueno, primero, la inteligencia artificial podremos decir que es un campo de conocimiento, digamos, ¿no? Es un mundo de conocimiento específico que se nutre de determinadas cosas como la estadística, la matemática, los modelos predictivos, como estaban charlando recién. O sea, hay muchas herramientas, el software, que hacen que vos puedas procesar grandes volúmenes de datos de formatos diferentes, no solo datos estructurados, digamos, en un estilo más como un Excel, por decirlo así, sino que datos que pueden ser de drones o de imágenes satelitales o de entendimiento de sensores, de temperatura, de humedad, diferentes fuentes de datos que pueden nutrir sistemas donde vos ahí desarrollás lo que le podemos decir modelos, o podremos decir también así algoritmos, ¿no? Para simplificar. Pero un modelo lo que hace es tomar todas esas fuentes de datos para resolver algo específico. En general a todo eso le podemos decir inteligencia artificial, o también se escucha mucho el concepto de ciencia de datos. Y dentro de la ciencia de datos, una de las cosas que más se hace
es, digamos, podemos hacer dos grandes cosas. Una, analizar para atrás y otra, analizar para adelante. Analizar para atrás sería como, bueno, ¿qué pasó y por qué pasó? Y lo interesante ahora es pensar qué puede pasar a futuro. Y ahí está, para mí, la clave de todo esto. O sea, las empresas que son líderes de las industrias, lo que saben hacer muy bien es predecir lo que va a pasar adelante. Esa es como la clave. Lo otro, lo anterior sería como un commodity, algo que ya deberían tener todas, ¿no? Que ahí podemos relacionarlo con el concepto de business intelligence o inteligencia de negocio. Eso que normalmente ustedes deben haber visto, tableros, donde hay indicadores clave que uno puede mirar y saber si tu negocio está bien o está mal. Eso es importante, pero eso ya es como medio parte del pasado, tener solo eso. Los modelos predictivos, esta capacidad de las máquinas de analizar el histórico, analizar lo que pasó para predecir qué puede pasar, es la cosa más importante que podemos mirar. Y para eso, para mí va a haber muchas cuestiones. Las empresas de otras industrias lo que fueron pasando fue también estadios de confianza respecto a esto. Muchas veces pasaba, yo por ejemplo, gracias a la experiencia en Rocking Data, fuimos haciendo proyectos en diferentes industrias, como por ejemplo el mundo de la salud. Y cuando vos hablabas con un sanatorio médico y le decís, ¿puedo ayudarte a predecir cuántos casos de COVID van a ingresar? Te miraban raro, como diciendo, ¿cómo haces vos para entender un negocio en el que yo estoy hace 30 años? Y vos no venís de ese negocio. Esa cosa que podría sonar más cultural, digamos, es un cambio de los que hay que hacer para empezar a incorporar esto en las industrias. Eso yo lo vi en muchas industrias que fueron evolucionando en ese sentido, adquiriendo un nivel de madurez de uso de datos, desde pasar como decíamos, análisis para atrás hacia análisis adelante. Entonces, ese proceso creo que puede llevar unos años. Lo interesante es ver casos, ver herramientas. Y el enfoque para mí es el que tienen la mayoría de las industrias, que es como sistemas de apoyo a la toma de decisión. O sea, cómo genero a partir de los datos, a partir de múltiples fuentes de datos, un nuevo conocimiento. Porque la ciencia de datos es crear nuevos conocimientos. Y nuevos conocimientos accionables, o sea, que te permitan tomar una decisión más informada con un conocimiento que quizás no tenías antes de ese ejercicio. Y ese es el enfoque para mí. Está bien, súper importante lo de la confianza, ¿no? Sí. La mayoría de los productores hace años y años que está haciendo eso y hay un factor que es bastante impredecible, o al menos eso sentimos que es el clima, ¿no? Claro. Y cómo influye eso después en todas las predicciones que queramos hacer. Cuando miras todos los negocios tienen variables impredecibles. O sea, no creo que sea una cosa... Por supuesto, esos tipos de variables son de alto impacto y son incontrolables, digamos. Pero pasó, por ejemplo, en la época de COVID, donde nosotros hacíamos bastantes algoritmos predictivos. Imagínate que haces un modelo de predicción de cuántas entradas de cine vas a vender. Y de repente viene el COVID. ¿Cuántas entradas vendiste? Entonces la lógica en ese momento era que todo el mundo decía, bueno, esos modelos predictivos se rompieron todos. Pero la realidad es que todas las empresas del mundo se dieron cuenta que los modelos predictivos y la ciencia de datos son la manera más rápida de entender un fenómeno. Un fenómeno que se va moviendo y va cambiando todo el tiempo. Los consumidores no tienen una forma de comportarse específica, se comportan todo el tiempo de manera distinta. Y con los años vemos eso cada vez más seguido. Ya no hay un consumidor que tiene determinados intereses, se enamora de determinadas marcas y hace siempre lo mismo. Eso ya no existe más. Entonces, los usos aplicados a marketing, que en general son la mayoría de los usos de la ciencia de datos, tienen esa capacidad de entender un fenómeno muy rápido, modelarlo y adaptarse rápido. Entonces, lo que termina siendo como una desventaja, en realidad se convierte en una ventaja para esos modelos que tienen la capacidad por diseño de entender la complejidad y adaptarse rápido. Espectacular. Diego, tomando lo que dice Freddy sobre la capacidad predictiva de las grandes empresas, no contás con la bola del futuro, pero liderás en Globant, así que queremos saber en qué sectores y en qué escalas de productores crees que la inteligencia artificial va a tener un mayor impacto y también a qué objetivos consideras que debería dirigirse el uso de esta inteligencia para lograr un aporte más significativo al sector. Bien, a ver, en cuanto a impacto yo veo 3 grandes bolillas. Las 2 primeras muy relacionadas a maximizar lo existente, ¿sí? Hacer mejor las mismas cosas.
Llámese automatización de tareas repetitivas y también generar eficiencia en procesos preexistentes, ¿no? En el momento de la toma de decisión de la compra de insumos, en el momento de comercializar el producto, en el momento de poder hacer predicciones, no sé, llevándolo a otros ambientes, acelerando un cierre contable, ¿no? En proceso de conciliación. Esas dos es, de vuelta, hacer las mismas cosas mucho mejor, ¿no? Y la tercera, que yo denomino la reinvención de las industrias, es hacer, si la primera era hacer las mismas cosas diferente, esta es hacer diferentes cosas. Si bien no tenemos la bola mágica ahí del futuro, digo, ya estamos teniendo pistas de que es muy probable que la gran mayoría de las industrias, si no todas, se tengan que reinventar. Y el agro no es la excepción. Entonces, no sé, por ejemplo, si sos una empresa de call center, es probable que esta ola ya te esté alcanzando y tengas que estar reinventándote ahora, ¿no? Por el hecho de, bueno, ya sabemos que hay sistemas conversacionales. Hace unos años vos llamabas, te atendía un IBR, que era si podías le cortabas, solo sostenías ahí si necesitabas realmente poder, resolver tu caso. Hoy estamos en un escenario en donde no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Entonces, call center le llega. Entonces, si sos una empresa que ya te llegó la ola, seguramente tengas que estar haciendo reinvenciones ahora. Si sos un experto en inteligencia artificial, seguramente es momento de pedir aumento. Así que la próxima, 2 medialunas, ¿no? Lucre. Pero ciertamente estamos ante un escenario de reinvención. Ahora, yendo al mundo del agro particularmente, ¿no? Que me parece que es lo que nos atañe. Por ejemplo, tenemos los productores, las multinacionales, los distintos actores, ¿no? Digo, en las multinacionales, sin duda, van a poder aplicar estas bolillas que yo decía, con lo cual van a poder incrementar sus ventas y ser más eficientes. Seguramente también tengan, y lo tienen, de hecho lo escuchamos de Lucre recién, una gran aplicación en el campo de la investigación y desarrollo, no solo para uso propio, sino que ya estamos viendo modelos de ganancias compartidas, en donde, como la multinacional tiene la espalda para poder desarrollar estos productos, no solo para sí, sino para ofrecerlos, en muchos casos a cambios de ganancias compartidas, por ejemplo, con un productor pequeño que no puede tener acceso a desarrollar su propio activo. En otros casos puede ser gratuito a cambio de la lealtad, obviamente, por la marca, digamos. Y yendo al productor, que creo que en toda esta movida de reinvención en el agro, creo que va a ser un agente de cambio, creo que por lejos es el agente de cambio que más va a dinamizar, porque un productor con datos, con información, con algoritmos, con inteligencia artificial, es un productor que va a ser más predecible, más confiable, obviamente que va a tener mejores resultados, va a tener mejor acceso a líneas de crédito por esa predictibilidad, va a poder interpelar al resto de la cadena a la hora de comprar un insumo. No me digas si es A o B es mejor, dame data. ¿Sí? Yo te pido data, tengo data y te exijo data, a las multinacionales también, a los distribuidores, y a la hora de vender su producto va a estar mucho mejor posicionado para poder defender ese producto basado en datos, ¿no? Quiere decir que opte por el camino que opte un productor, es definitivamente un agente de cambio, sea que coparticipe de las ganancias o utilice a cambio de su lealtad un sistema de una multinacional que desarrolle sus propios activos de inteligencia artificial o que utilice plataformas bajo modelo de suscripción, que conozco algunas muy buenas, auspiciantes de este evento. Gracias, Diego. Ya sos un experto en agro en un mes. Impresionante. Bueno, los beneficios parecen ser un montón, pero Luli, está la realidad, está el campo, está el productor. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el sector agro para poder aprovechar todos estos grandísimos beneficios que estamos hablando de la inteligencia artificial y de la digitalización? Bueno, primero decir que creo que vamos en un muy buen camino, que ya se ven casos de éxito de productores que la están utilizando y que están obteniendo ventajas. Como dijiste, hay oportunidad, hay desafíos que tenemos que afrontar.
Creo que un gran desafío es el tema de la calidad de los datos. Como explicaron, la inteligencia artificial se basa en el procesamiento de grandes cantidades de datos, que a través de su análisis se genera conocimiento, y lo podemos ver en recomendaciones, en predicciones. Si nosotros a estos modelos o algoritmos los alimentamos con datos de mala calidad, las recomendaciones, el conocimiento no va a ser bueno. Entonces hay que poner especial atención no solamente a registrar en cantidad, sino en la calidad del dato en sí. Y esto está asociado en el agro con el tema de la calibración de las máquinas, de prestar atención a los sensores, de prestar atención a cómo está el GPS, a prestar atención a cómo se cargan los parámetros. Creo que acá creo que tenemos que tomar conciencia que no es solamente registrar, que es súper importante, sino también registrar con calidad. Acá no es un desafío, es una realidad. El agro genera gran cantidad de datos y además son súper diversos y variables. Son sistemas de cultivo diversos, complejos, hay más de un cultivo, más de una labor por cultivo, se entra más de una vez al lote, con distintos productos, en distintas condiciones climáticas, con distintas condiciones de suelo. Eso lo que hace es, además de generar cantidad, son muy diversos y variables, entonces a esa complejidad hay que tratar de estructurarla, y cuanto mejor es la calidad de los datos, más efectiva vamos a ser, más lo vamos a poder aprovechar y eficientizar los sistemas. Un poco asociado con esto, creo que lo nombró Freddy, está el tema de la cultura digital o el mindset digital, como se escucha mucho ahora, y de todos los actores, no solamente de los productores, las compañías, dentro de las compañías de las distintas áreas, no solamente las áreas de digital que están trabajando en digitalización, de los productores. Y en Argentina tenemos el caso particular que la mayoría de los productores trabaja con contratistas, que los productores muchas veces no son los que manejan las máquinas, que hay operarios, entonces acá hay que tratar de avanzar con cada uno de los actores en esta concientización y este mindset digital para poder aprovecharlos. Y un poco siguiendo el hilo, es importante lo que es la capacitación, la extensión, para poder abordar todo esto. Un poco asociado a la pregunta que le hiciste a Diego, hoy hace poco leí un artículo que el 35% de la producción del mundo la generan los pequeños productores, que son el 85% de los productores, y por eso acá la capacitación, el estar cerca del productor es súper importante y va a tener va a tener un impacto. La mayoría de las compañías están trabajando con estos pequeños productores para que tengan acceso a la tecnología. Otra de los grandes desafíos que tenemos es la conectividad. La conectividad en Argentina, en el campo argentino, no es buena, hay gran oportunidad para mejorarla. No así en Brasil, que vino mejorando un montón y la verdad que le generan ventajas competitivas impresionantes. Acá hoy el campo no tiene buena competitividad, y eso se ve porque la mayoría de las plataformas ofrecen la posibilidad de trabajar sin conexión. Y lo usan como un eslogan. Hoy, por ejemplo, Fieldview es una plataforma que podés almacenar los datos durante la labor, después tenés que llevar el iPad, la tablet al escritorio, y cuando tenés conexión, sincronizar los datos para que lleguen a la nube y poder usarlos. Y ahí hay un tiempo entre que se hace la labor, se lleva el iPad, el pendrive, lo que sea, al escritorio, y se sincronizan. Es tiempo que dejamos de aprovechar. Y también estamos dejando de aprovechar algo que tiene mucho potencial, que es el monitoreo en tiempo real, que también Fieldview lo ofrece, y que hay algunos productores, los que tienen conectividad, que lo están usando, pero muchos no. Y el monitoreo en tiempo real también permitiría corregir errores en el momento,
parar, corregir para resolver, y esto tiene un impacto grande, tendría un impacto grande en la productividad, en la rentabilidad, y hoy no lo estamos pudiendo aprovechar por este tema de conectividad. Y el último que también lo vengo escuchando mucho es que los productores hoy están teniendo que cargar información en un montón de sistemas distintos, en sistemas relacionados con la trazabilidad, que hoy vemos que es un tema súper importante, que hay sistemas que se dedican a eso, sistemas de gestión o administración, sistemas de gestión de productividad, como puede ser Filvio, y se carga la misma información en los distintos sistemas y está faltando un poco la integración para hacerles un poco la vida más fácil. Entonces, acá un poco el beneficio de las plataformas abiertas que permitan. Filview, por ejemplo, es una plataforma abierta que a través de API se pueden conectar distintas soluciones. Estamos en camino de ir incorporando más, pero creo que es súper importante, y acá un poco el rol de las compañías de crear plataformas de digitalización abiertas y colaborativas. Y bueno, creo que como mensaje final tenemos que trabajar juntos, las compañías, los productores, los investigadores, políticas públicas para poder avanzar en todos estos desafíos, porque se requiere de inversión en infraestructura, de inversión en capacitación, de desarrollar nuevas capacidades para poder aprovechar todo este potencial que tiene la inteligencia artificial. Gracias, Lu. Recomendamos a todos que puedan escuchar el podcast de Filview, que es muy bueno, hablando de colaboración entre el sector y las diversas disciplinas que se abocan a él. Son 100 podcasts, creo, y pueden ir escuchándolos mientras trabajan. Está buenísimo, aprendí muchísimo. Freddy, el avance de la inteligencia artificial hace que, como decía Diego también, como decía Lu, muchas tareas reiterativas puedan ser reemplazadas y nos dejen con muchísimo más tiempo. Lo que no sabemos muy bien es cómo va a impactar el uso de la inteligencia artificial en tareas mucho más creativas. Nos gustaría saber cómo crees que va a impactar en el desempleo y ¿qué próximo ves que pueda implementarse la idea de renta universal que propone Elon Musk y otros tecnólogos? Contanos. A mí cuanto más tiempo tenga libre mejor, regálame Supuesto. tiempo. Me encantaría, la verdad, que la inteligencia artificial haga algunas cosas por mí. Pero bueno, la verdad que hay mucho temor por estas cuestiones. Hace poco estaba leyendo. Siempre creo que para este tipo de cosas está bueno leer fuentes que sean serias y que hagan estudios serios. Por ejemplo, uno es el World Economic Forum, que hace un par de semanas sacó un informe que se llama El futuro del trabajo, donde ahí ellos dan iluminan un poco esta conversación y tienen algunos insights interesantes. Por ejemplo, ellos dicen que el 23% aproximadamente del trabajo del mundo va a estar fuertemente impactado por la inteligencia artificial. ¿Impactado qué significa? ¿Reemplazado? No, aunque podría ser en algunos casos. Lo que ellos dicen es va a estar modificado por la inteligencia artificial. Después también hay otro informe interesante para los que quieran seguir profundizando en el tema que hizo la Universidad de Pensilvania y OpenAI, que justamente OpenAI es la empresa que desarrolló ChatGPT. Entonces es como raro también que ellos estén investigando el impacto de algo que ellos hicieron, digamos, ¿no? Pero eso abre también la conversación de que hay mucha incertidumbre realmente, ¿no? Cuando hablabas al principio de Harari, esta carta que hizo de frenemos esto durante 6 meses y que Elon Musk firmó esa carta también, y que Elon Musk paralelamente hizo una empresa de inteligencia artificial mientras decía que frenen la inteligencia artificial. Esos son datos que hay que tener en cuenta, que él también era uno de los fundadores de OpenAI. Pero la cuestión que se está instalando, y que creo que sí tiene sentido hablar, es la incertidumbre, ¿no? O sea, no sabemos qué va a pasar con muchos de las tareas que hacemos en los trabajos. No sabemos del impacto que va a tener los modelos grandes de lenguaje como ChatGPT. La realidad es que no lo sabemos. De la misma forma que no se supo cuando el que creó el like o dislike en las redes sociales, el impacto en la psicología de millones de personas en el mundo. Lo creó, lo lanzó al mundo y después el impacto se fue viendo, digamos, ¿no?
Pero sí lo que creo es que, para bajar un poco el apocalipsis, digamos, es que durante toda la historia nosotros tomamos las tecnologías como herramientas y las usamos para hacer mejor nuestro trabajo. Yo creo que no va a pasar mucho más que eso. Sí, lo que me imagino como pasa en otras industrias y que celebro que pase, es que el humano va a estar aumentado. Hoy estamos hablando de una inteligencia artificial que te puede ayudar a hacer cosas que antes no podías resolver, ¿no? Entonces podríamos decir que es la inteligencia humana aumentada a partir de la inteligencia artificial, y creo que hay que hablar de estas cuestiones para que le perdamos el miedo y que los usemos a nuestro favor, ¿no? Y el favor de la sociedad en general. Gracias, Freddy. Freddy, hablando de recomendaciones, Código Enigma, es la 1. Películas, es lo mío, ¿no? Como que puedo hablar mucho de películas. Código Enigma sí, me gusta mucho para arrancar, un poco histórico, ¿no? Alan Turing es la historia de cómo él básicamente con su cabeza crea cómo funcionan las máquinas, ¿no? En el año 30 y pico ya hablaba de algoritmos. Es impresionante. Pero otras películas recomendadas, bueno, me gusta mucho Ex Machina. Es una linda película que es una persona que intenta establecerse, está hablando con un humano, con una máquina, y tiene una inteligencia superior a lo de una máquina estándar. Parece ciencia ficción, pero sin embargo hoy si vemos textos escritos por un chat GPT, capaz que no estamos seguros si está escrito por una máquina o por un humano. A mí me pasó con mi libro, que el prólogo lo hice con GPT hace 2 años y la gente no me creía que estaba hecho por una máquina, ¿no? Entonces, los límites de lo real y lo artificial como que se están perdiendo. ¿Cómo piensan las máquinas, no? El libro Cómo piensan las máquinas, sí. ¿Y el streaming que empezaron hace poquito? El streaming, sí, estamos haciendo un streaming con unos amigos. Para nerds. Super Por nerds. nerd, que se llama La venganza de los nerds, ¿no? Por esto de que, bueno, hay una película muy vieja, pero la cosa de que los nerds siempre mirados de costado y ahora de repente nos preguntan cosas, ¿no? Ya salimos de... Yo siempre me acuerdo De la habitación. Hace 20 años trabajando en tecnología, que, bueno, Diego debe compartir, ¿dónde estaban los equipos de tecnología en los edificios? En el subsuelo. En el subsuelo sin ventanas. Ahí estábamos. Y sin embargo, ahora en las mesas de la toma de decisiones, así que esa es la venganza de los nerds. Ahora estamos de moda. Ahora Salieron a respirar. Salimos a respirar, sí. Diego, ¿cómo imaginás al hombre y la mujer del futuro? ¿Será alguien que deba destacarse en la inteligencia artificial, que deba complementarse? Bueno, me tocó el rol de oráculo en el sí, bordo. hoy- La otra vez me la tocó la bola de parte cristal. pesimista, la parte muy Terminator y esta me encanta. Queda todo grabado. Me gusta. Siempre cuando me preguntan del futuro, digo, cuento esta anécdota, ¿no? Digo, si le hubieses preguntado a mi abuelo el futuro de las comunicaciones, él seguramente se hubiese podido imaginar que al teléfono le iban a sacar el cable, ¿no? Pero nunca se hubiese podido imaginar ni internet ni un smartphone, ¿no? Entonces, digo, no voy a ser tan arrogante de decir cómo creo que va a ser el futuro, pero sí tenemos algunas pistitas ahora acá en el futuro cercano, ¿sí? Y yo creo que la palabra es la identidad, ¿no? O sea, de alguna manera todos, las organizaciones y las personas, vamos a estar exhortados a entender qué nos hace distintos, qué nos hace, cuál es la identidad, porque si hay algo que pasó con la inteligencia artificial, no fue que la subestimamos, como vienen todas estas cuestiones de los miedos, ¿viste? Terminator, Skynet, sino que sobreestimamos la humanidad. ¿Sí? Nos sobreestimamos subestimamos no subestimamos la inteligencia artificial, sino que sobreestimamos la humanidad. Y que nadie se sienta ofendido por esto. Digo, lo que nos está mostrando en la inteligencia artificial es que nos estamos encontrando en que encerrados en tareas repetitivas. Y a la neurociencia al cerebro le encanta hacer tareas repetitivas. Que son remuneradas, lógicamente, pero por ser repetitivas la puede hacer mucha gente y precariza. Y eso nos obliga a decir, bueno, si esto lo puede hacer una máquina, ¿cuál es el nuevo foco? Y en el futuro nuestro próximo, ¿qué vale más? ¿Qué va a valer más? Saber hacer una operación aritmética de 4 cifras, no digo la cuenta del kiosquito, esa la vamos a tener que saber todos, ¿no? Si no, no vas a poder comprar nada, pero una secundaria.
Digo, y acá cruje, ¿no? Porque cuando escuchas esto decís, pucha, digo, ¿qué vale más? ¿Saber hacer esa operación de, no sé, 4 o 5 cifras? Aprenderte el algoritmo, porque al final son todos algoritmos que uno se aprende de memoria, o tener mejores capacidades de gestión emocional. Digo, damos por cierto de que hay tareas repetitivas que hay que hacerlas y hay que seguirlas haciendo porque así las veníamos haciendo, de la misma manera que los egipcios hubiesen seguido haciendo pirámides hasta ahora. Y ponemos en el terreno de lo naif, porque estamos muy ocupados haciendo las tareas repetitivas, cosas que pueden ser muy importantes y que quizás tengamos que poner foco, ¿no? Por ejemplo, el manejo del estrés, que es un mal tremendo de la humanidad en este momento, sobre todo de nuestra generación. Entonces, creo que por ese lado vamos a tener que redefinirnos, ¿no? Reentender cuál es el nuevo foco de cada uno. Sí va a haber delegación de tareas, sí va a haber automatización. Es posible, y de vuelta en el futuro cercano, de que los expertos sigan siendo expertos, ¿no? O sea, siempre en los eventos me preguntan, ¿el agrónomo? Ahí Lucrecia quiere saber, ¿viste? ¿Qué va a pasar con el agrónomo? ¿Se va a quedar sin trabajo? Digo, no, lo natural es que los expertos en una profesión, en un oficio, en una tarea, sigan siendo expertos, ¿no? Puedas seguir desarrollándola y, como decía Freddy, ¿no? Combinando tu inteligencia natural humana con una inteligencia artificial, llevando a un nivel de inteligencia aumentada. Igual siempre digo que no va a desaparecer el agrónomo para que no me peguen a la salida, pero... Somos varios acá. Sí. Vamos a perder. Así que nada, simplemente eso, como para cerrar. Yo creo que lo que viene, soy muy optimista. Creo que tomando buenas decisiones y con algunos recaudos, como en toda nueva tecnología, estamos a las vistas de poder cumplir el objetivo, ¿no? Que es ser más prósperos como organizaciones o como humanidad, ser más eficientes, tener más tiempo y que Freddy pueda trabajar menos. Tocar la batería. Sí, y sin duda tomar más y mejores decisiones. Bueno, espectacular. Gracias, Diego. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero me gustaría hacerle una última pregunta a Lucre, que me encanta su perfil. Ella es cofundadora de Inventure, que es un venture capital. Hace algunos años, cuando comenzábamos con toda esta gran locura, hicimos un panel de venture capital y aprendimos un montón con destacados referentes. Este fondo surge en APRESID, es así, Lucre, y está formado por un grupo de inversores, profesionales, productores, empresarios del mundo agro. Y bueno, invierten en empresas innovadoras como la mayoría de estos fondos. Nos gustaría saber, Lucre, si cómo fue esta experiencia tan futurista para muchos productores y qué impacto tiene la inteligencia artificial en las empresas que ustedes avisoran y observan, si eso es una característica para que puedan invertir o no. Bueno, gracias por la pregunta. Aclarar que surge APRESID, no es de APRESID, APRESID es una ONG, pero sí surge de un grupo de socios de APRESID. Se lanzó el año pasado, operativamente está desde febrero, pero ya invertimos en 3 startups y estamos por cerrar la 4ª. De esas 3 startups, 2 basan su propuesta de valor en la inteligencia artificial y tienen dentro de sus equipos perfiles de ciencia de datos y especializados en inteligencia artificial. Les cuento rápido, una es Dipagro, seguramente la hayan escuchado, brinda soluciones de aplicaciones selectivas. Justamente su solución es un software de inteligencia artificial más una cámara RGB más microcomputadoras que se pueden poner en distintas pulverizadoras, tiene compatibilidad con todas las pulverizadoras y esto lo que permite es que detectar la maleza, diferenciarla del cultivo, aplicar solamente en la maleza y se evidencian ahorros de hasta un 90% de herbicidas, baja la fitotoxicidad en el cultivo, aumentando la productividad del cultivo y en general se disminuyen los impactos ambientales por el menor uso de productos y menor uso de plástico. Y después la otra que también basa su propuesta en inteligencia artificial es EIWA, que seguramente también la hayan escuchado. Es una plataforma de gestión de datos que usa la inteligencia artificial como asistente técnico para procesar toda esa cantidad de datos y eficientizar el uso de la toma de decisiones por parte de las empresas que forman parte.
En general, bueno, estuvimos charlando de todas las ventajas. Las startups de AgTech hoy están usando las tecnologías 4.0, perdón, que es las que estamos, de las que estamos hablando. La inteligencia artificial es una, pero está cloud computing, IoT, combinado con hardware como sensores, cámaras, robótica, plataformas SaaS, que son plataformas que capturan y procesan grandes cantidades de datos, y todas estas tecnologías 4.0 traen todas estas ventajas que estuvimos hablando: eficientizar procesos, agilizar, precisar información para tomar mejores decisiones, bajar los costos económicos, bajar los costos ambientales, haciendo los sistemas más sustentables, soluciones más customizadas, bueno, entre todo lo que vinimos un poco charlando. Va a estar impactando en todas las verticales con las que está trabajando el fondo, porque creo que si bien la inteligencia artificial es una tecnología 4.0, es una herramienta que impacta en todas, y bueno, y un poco creo que su uso va a ser cada vez mayor. Como últimos mensajes, el fondo, si bien tiene un fin económico, por detrás tiene el espíritu de fondear, apoyar y potenciar startups argentinas y emprendedores que apuestan a eficientizar nuestros sistemas productivos, que es lo que necesitamos para ser cada vez más sustentables. Creo que la innovación y la digitalización tienen que estar impulsadas por la colaboración, crear culturas abiertas, crear espacios de intercambio de ideas como es este. Hoy Inventure, además de ser un fondo de inversión, es una plataforma abierta, y esto en general se está viendo en todas las compañías. En Bayer hay un equipo que se llama Open Innovation, que justamente se encarga de generar ecosistema de innovación, apoyar a las startups, las mapean, nos las traen a los equipos que trabajamos con ciencia de datos para poder aprovecharlas, hay un montón de hubs de innovación que son lugares físicos en donde se invita a las startups a interactuar, a conectar, a compartir, y creo que como dije antes, la colaboración es clave y vamos en un buen camino. Gracias a nuestros speakers, Lucre, Freddy, Diego. Muchas gracias por ser parte de esta jornada. En 5 minutos volvemos con financiación y siembras asociadas. Gracias. Gracias.